As I travel through this pilgrim Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección Sabiduría Bíblica. Y en la sabiduría bíblica de hoy, permitamos que la sabiduría del apóstol Pablo nos vaya direccionando y nos vaya dando el entendimiento respecto de un tema que hoy por hoy se ha tergiversado mucho y que en mayor o menor escala ha provocado que no poca parte de la iglesia se desvíe. Esta enseñanza que trae el apóstol Pablo llega a ser una bofetada al rostro de los falsos predicadores de la doctrina de la prosperidad. Acompáñame a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 6 hasta el versículo 8. Vamos a meditar bajo el título Sabiduría en el contentamiento. Sabiduría en el contentamiento. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 6 al 8. Voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Fíjese que esta sección desde el versículo 3 al 10, donde un versículo muy conocido por el pueblo de Dios, que es el versículo 10, donde Pablo enseña y declara que la raíz de todos los males es el amor al dinero, hablando que muchos por este amor, por esta avaricia o codicia, según usted quiera enfocarlo, se han desviado de la fe, han llegado a ser náufragos. Y esta sección se titula en Reina Valera 1960, Piedad y Contentamiento. En otras palabras, hay sabiduría en el contentamiento. Por favor, no confundir contentamiento con conformismo. Porque los falsos predicadores de la errada doctrina de la prosperidad, porque sí hay doctrina bíblica de la prosperidad, pero esta es una doctrina errada, torcida, declaran que todo aquel que no pretenda ser una persona próspera económicamente es un simplón y un conformista. Sin embargo, el apóstol Pablo, en estas cartas pastorales tan tremendas que escribe a Timoteo, dicen algo diferente. Pues el apóstol en su consejería, como hombre experimentado y como siervo de Dios, fogueado en el ministerio, presentando fundamentos claves para el joven ministro, declara que la piedad, que tiene que ver con la vida de santidad, va muy ligada al contentamiento. Contentamiento podríamos decir que es la facultad que nos otorga nuestro Dios de estar quietos, sosegados e incluso sentirnos bendecidos en la medida que Dios nos provea lo justo y lo necesario. Da la impresión que el apóstol Pablo está presentando estos principios fundamentales al joven Timoteo en base al principio declarado por el Señor Jesús como el gran maestro, que primeramente debemos buscar el rostro de Dios y su justicia, que sería piedad, y que todas las cosas vendrían por añadidura, contentamiento, no conformismo.
El conformismo significaría que no tendremos proyecciones ni metas. Por lo contrario, el contentamiento permite proyecciones y metas, pero lo que impide es que cambiemos el orden de las cosas. Claramente podemos anhelar que el día de mañana, si a Dios le place, podamos tener una situación de vida diferente, quizás con un mejor estatus económico, ¿por qué no? O a lo mejor no pasar tantas zozobras económicas. Pero aunque nos toque vivir procesos complicados a lo económico, lo que Pablo el apóstol está enseñando a Timoteo es que no podemos perder la fe, número uno. Número dos, no podemos entrar a desesperarnos porque eso equivaldría a prácticamente llegar a apostatar de la fe, desconfiando en aquel que prometió que nos proveería lo necesario. Finalmente, la contradicción patética sería que si no tenemos esa capacidad de contentamiento, estaríamos declarando, aún con nuestros hechos o con nuestra desconfianza hacia Él, que realmente Dios no es capaz de cumplir lo que Él ha dicho previamente. Fíjese que es bien llamativo que a partir del versículo 3, el apóstol Pablo declara y dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad, ponga mucha atención aquí, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Podríamos entonces decir que la falsa doctrina de la prosperidad es más antigua de lo que algunos creen. En otras palabras, el diablo siempre ha levantado a los suyos para que aparezcan en medio del pueblo de Dios y traigan un evangelio en paralelo. En los días de Pablo había algunos que decían que había que vivir mezclando la gracia con la ley, creer en la obra suficiente de Cristo, pero circuncidar. Pablo dice: no hay otro evangelio. Pero también habían filósofos que traían doctrinas diferentes, y ya en el pueblo de Dios había algunos que también estaban encendiendo la avaricia y la codicia en los corazones de los débiles en la fe. Por eso es que ahora Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, tú debes enseñar lo que está conforme a la sana doctrina. Tienes que hacerlo. Pero tú tienes que aprender primero que los demás a vivir esta vida de piedad y contentamiento, porque en esto hay sabiduría. A veces, y debo ser honesto que muchas veces me ha ocurrido, comenzamos a observar gente, comillas, aparentemente bendecida y que ni siquiera le sirven a Dios. Que muchas veces a los hombres de Dios nos toca vivir momentos complejos, sobre todo en lo económico. Pero es aquí donde hay que diferenciar el oropel del oro. El oropel, el oro de los tontos, brilla y muchos siguen ese brillo engañoso. Pero el oro genuino no brilla si no vive el proceso para sacar brillo. Entonces muchas veces Dios va a permitir que transitemos por el camino largo, el camino de la paciencia, el camino de la piedad y el contentamiento, para procesar primero nuestro corazón, y cuando a Él le plazca, solo si es la voluntad de Él, quizás poder promocionarnos y bendecirnos a un par de niveles de mejor economía. Ahora, sea lo uno o sea lo otro, Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Así que, amada iglesia, vivamos los procesos, seamos personas que pese a todo siempre vivamos en piedad y contentamiento, sabiendo que teniendo lo básico, sustento y abrigo,
estamos más que satisfechos. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía cada uno de ustedes.